Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir hablando de crecimiento, de empleo, de inversiones y de la responsabilidad de los empresarios con Juan Manuel Santa Cruz, director de empresas, presidente de Lipigas y Lipiandes. Y luego conversaremos con Eduardo Sacheri, el destacado escritor argentino, que nos hablará de su nueva novela y de su trayectoria. Parte entonces Influyentes. Juan Manuel, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Paula. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, y como decía, eres presidente de Lipigas, de Lipiandes, pero estás acá hablando a título personal con tu experiencia empresarial y de director de empresas y también de organizaciones solidarias y culturales. Juan Manuel, partamos hablando por el tema del crecimiento económico que se ha tomado el debate. Es la prioridad número uno de las personas hoy día, crecimiento para que haya mejor empleo. Y la verdad es que Chile está estancado hace más de una década en materia de crecimiento, con un crecimiento en torno al 2%, que es insuficiente para poder hacer frente al gasto social que tiene Chile. Antes de que entremos a, por supuesto, la ley de reconstrucción del gobierno, quiero tu mirada general de por qué estamos aquí, por qué se estancó el crecimiento en Chile en ya varios gobiernos de signo distinto. Cuando converso con amigos y con gente de mi familia, en fin, sobre la actividad empresarial, yo les digo de que hoy día ser empresario es un acto casi heroico, porque está difícil hacer empresa, está difícil ser empresario, está difícil emprender proyectos. Y parto además de una base también como para poner esto en contexto, de que yo soy un convencido de que el desarrollo se hace a través de la actividad privada. Y esto por una razón muy sencilla: el 80% de los empleos los hacen las empresas, los hace el sector privado. Entonces el gran motor de un país es la actividad empresarial, en las distintas formas, ¿sí? Las grandes, las medianas, las chicas, los emprendedores individuales, pero es el sector privado. Esa es la primera cosa. Y hoy día emprender, hoy día hacer empresa, está muy difícil. ¿En Chile, Juan Manuel, o en distintos? Porque también Lipiandes está en distintos países de Latinoamérica. Pero dejemos por un momento Lipiandes de lado y veamos la situación de Chile. Cuando uno mira los últimos 6 años, y déjame irme a un periodo bien acotado, y uno le suma el estallido social, le suma la pandemia, le suma el primer proceso constituyente, el resultado de esas primeras elecciones, 80%, ¿no es cierto?, que eran de un sector más bien, por así decirlo, de izquierdas, el resultado posterior de los dos procesos constituyentes, la guerra en Ucrania después de la invasión rusa, la actual guerra en Irán, porque es una guerra en donde hay 2 potencias, 3 potencias metidas en esta misma situación, y en donde, especialmente después del octubrismo, el mensaje que había de las autoridades, o un sector de las autoridades muy fuerte, hacia todo lo que tenía que ver con el desarrollo empresarial era muy contrario. Y el mensaje que había persistentemente en contra de la empresa, en que los ricos aquí y que la empresa solamente buscaba su beneficio, hacía que cada vez fuera más, por así decirlo, difícil poder desarrollar empresas. Si es que tú a esto le sumas una cantidad de normativas medioambientales que se han ido implementando a través de los años, interpretaciones de los reglamentos de cada uno de los distintos servicios, le sumas el rol que ha habido respecto del Consejo de Monumentos Nacionales, en que hemos visto situaciones en donde, por ejemplo, una obra de un hospital en pleno Santiago se para porque se encuentran objetos que alguien dice que puede ser la llamada arqueológico. permisología, ¿no? En todo el tema de permisología, que afectan no solamente a la empresa, y después podemos entrar a conversar más en detalle respecto a eso. Y si es que tú le sumas además a todo esto, todo lo que ocurrió con el tema, lo que ha ocurrido con el tema de delincuencia y violencia física y verbal durante todos estos años, especialmente partiendo
del octubrismo es que el ambiente, el medio ambiente ha sido una cuestión sumamente antagónica para el desarrollo de negocios, de empresas y de actividades. Juan Manuel, pero tú reconoces un cambio en el tono del gobierno del presidente, el expresidente Boric, porque puede que en su momento, especialmente durante la primera convención, se haya escuchado mucho eso, pero la verdad es que el ministro Marcel y el mismo presidente Boric en su momento se comprometieron con el crecimiento económico de una manera importante, ¿no? Por cierto que así fue y yo creo que hago un reconocimiento a ello, ¿te fijas? Porque la palabra crecimiento era mal vista, era como un... Y acordémonos de que al comienzo del gobierno del presidente Boric habían grupos que decían cero crecimiento, hay que decrecer, ¿te fijas? Y esa cuestión son palabras mayores. Entonces, el que haya habido este cambio de tono, por cierto, que fue una cosa positiva y que este gobierno lo ha tomado fuertemente para seguir avanzando. Y el segundo elemento, cuando uno mira la historia ya un poco más larga, aquí hubo un cambio en la tasa impositiva, que es un elemento más dentro de todo lo anterior, del 15-17% al 27% que hoy día. Entonces, cuando uno le suma todos estos elementos, especialmente el tema de seguridad, hace de que el desarrollo de la actividad empresarial sea difícil. Sí. Ahora, Juan Manuel, cuando uno mira, y los economistas hacen los gráficos, digamos, el mal crecimiento, la mal performance, incluye gobiernos de distintos lados. Esto no es algo que se puede atribuir solo a un gobierno, ni tampoco algo que se puede arreglar, así podríamos decir, apretando un botón. En ese sentido, ¿cómo ves el proyecto de ley de reconstrucción que ha presentado el presidente José Antonio Kast, que tiene una batería de medidas y que lo que prometen, lo que quieren, digamos, el compromiso que están tomando es que con ellas se va a cambiar este estancamiento y se va a avanzar? Pero también hay otras personas que lo ven de una manera crítica, de que aquí no es lo necesario, que no hay compensación, que se puede aumentar el déficit fiscal. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de lo que acabamos de hablar? Cuando me engancho en lo que conversábamos recientemente, no es que haya habido una razón por la cual el país haya dejado de crecer y haya dejado de desarrollarse. Y vuelvo al punto de fondo. Son las empresas el gran motor y lo que le ponen el dinamismo al desarrollo y al crecimiento de un país. Son las empresas. Y son varios factores que han ocurrido, los que te mencioné, entre otros. Y cuando uno lee la batería de iniciativas que está detrás de este proyecto de reconstrucción, y que son amplias, son más de 40, precisamente lo que buscan es abordar una cantidad, no una, porque no hay una bala de plata en esto, no es bajar impuestos o no es permisología o no es el tema del Servicio Nacional de Aduanas, que es una de las materias que también tiene puesta ahí, sino que es una batería de cosas. Por lo tanto, cuando yo entiendo que para renovar el dinamismo no hay que abordar una cosa, sino que hay que abordar una amplia gama de materias, a mí me parece que el proyecto de reconstrucción que está planteado está bien encaminado y está bien orientado. Uno puede tener diferencias respecto de tal o cual punto, pero me parece que es una mirada, fíjate tú, responsable en términos de decir, esto no se soluciona con una cosa o con dos cosas. Es grande. Y por eso que este número de medidas a mí me parece que aborda esa complejidad. Vamos a las críticas. Yo diría que la principal tiene que ver justamente con bajarle los impuestos a las empresas, ¿no? Por un lado, que esa rebaja de ingresos no esté compensada y que no haya una compensación certera de esos ingresos que ya no se van a recibir. Pero también, Juan Manuel, está la idea de que la prioridad es rebajarle los impuestos a las personas que ganan más, a los que son dueños de empresa, dejemos fuera las pymes porque tienen 12,5 y que ya arreglaron que eso se mantenga de esa manera. Pero por otro lado, este gobierno ha decidido traspasarle directamente a las personas el alza del costo de los combustibles. Entonces, por un lado se le rebaja a los empresarios sus impuestos y por otro lado las personas tienen que enfrentar un aumento del costo de la vida bastante importante. Mira, déjame ir un poco más atrás. Cuando asociamos los impuestos con una carga, ¿no es cierto? Con una carga, imagínate una persona que tú vas al cerro, tú vas a caminar por un sendero
y llevas una mochila con una cierta carga. 15 kilos de carga, 17 kilos de carga, haciendo el símil con la tasa de impuestos que había hace 12 años atrás cuando se hizo la última reforma tributaria importante. Vas caminando y de repente alguien te dice, mira, ¿sabes qué te voy a poner? No 17 kilos de carga, sino que no te voy a poner 27 kilos de carga. Esa cuestión te lo pones en la mochila y al ratito tú empiezas a sentir que te empieza a tirar todo porque tu cuerpo no te permite avanzar ni remotamente con la misma velocidad con la que venías con una carga anterior. Haciendo un símil sumamente doméstico con lo que te estoy diciendo, a las empresas les pasa lo mismo, ¿sí? Cuando le pones una carga impositiva a la empresa, lo que le ocurre a la empresa es que le cuesta más encontrarse con los recursos y con la propia caja para poder hacer inversiones en el desarrollo de la propia empresa que le permita crecer más. Ahora, ¿dónde está lo importante en esta historia? Que cuando una empresa invierte, lo hace como una ampliación de algo, como una nueva planta, con la compra de camiones, o en un restaurante con la ampliación al sector de al lado, con la compra de las mesas con una cocina, con un horno para preparar, en fin, el pan y cosas así. Cuando se deja de invertir, se deja de contratar. Y cuando se deja de contratar, hay personas que no tienen trabajo. Entonces, esto es una falacia. No es que se le baje el impuesto a los empresarios. Lo que se hace es que se le mete un impuesto a la inversión. Y la inversión está íntimamente relacionada con el trabajo. Y el trabajo está íntimamente relacionado con la superación de la pobreza. Entonces, Juan Manuel, ¿y ha habido, porque este es un debate también, digamos, una crítica al gobierno, al menos en la comunicación de este proyecto, haciendo mucho énfasis en la rebaja de los impuestos a las empresas y no en la dimensión del empleo que podrían crear? Lo cual también hay otros que dicen, bueno, tampoco es lineal, ¿no? Que se bajan los impuestos e inmediatamente va a aumentar el empleo. ¿la pregunta está relacionada con la comunicación? Claro, o sea, ¿hay aquí un problema de comunicación o en realidad tampoco se puede con tanta certeza decir, bueno, se rebajan los impuestos? Claro, tú dices la analogía, bueno, se le ponen más peso, es más difícil, pero ¿se traduce eso en 1 a 1, en que ya va a aumentar el empleo y empleo de calidad? Es totalmente 1 a 1. Es totalmente 1 a 1 porque hay evidencia, primero teórica, que, por ejemplo, la última, el economista Marfan, que fue presidente del Banco Central, si es que no me equivoco, armó una comisión en el gobierno del presidente Boric para evaluar este asunto. Y sale de los estudios, que no es un economista de derecha, sino que es un economista más bien de izquierda, sale de los estudios que dice, mire, usted baja los impuestos y esto se traduce en mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son cálculos teóricos. Pero también hay un contrafactual. Cuando se subieron los impuestos... En el gobierno de la expresidenta Bachelet II. De la Bachelet II, con el ministro, yo estaba cuando él hizo la presentación, ocurrió justo, ahí lo que se quería, lo que se pretendía, era recaudar mucha plata. Y que iba todo a seguir igual, y como la tasa de impuestos iba a ser mayor, se iba a recaudar mucha plata. Bueno, lo que ocurrió fue al revés. ¿Te fijas? Se chantó todo el asunto. Entonces, hay evidencia teórica, estudios, y hay evidencia también empírica de que esa fórmula no funcionó. Entonces, hay que irse en el sentido contrario. Ahora, hay economistas también de centroizquierda, o por ejemplo el exministro Álvaro García, ministro de Economía del gobierno anterior, o Andrea Repeto, que también son críticos a esto, desde una perspectiva de justamente que puede aumentar el déficit fiscal, por una parte, y que Chile ya está en una situación fiscal complicada que no se puede exacerbar. Ahora, por ejemplo, la rebaja de los impuestos a las pymes, que quedó como uno de los acuerdos, ¿no?, para tener digamos, el apoyo del PDG, tampoco queda claro cómo se va a compensar. Desde esa medida, y no para entrar a un debate económico, Juan Manuel, ¿no crees que también plantear un proyecto de esta envergadura sin tener los apoyos más grandes, más transversales, al menos de economistas como los que estoy describiendo, es un riesgo para la estabilidad de eso? Y ahí nos vamos a un tema por así decirlo, de táctica o de estrategia parlamentaria, ¿no es cierto?, de cómo se pasan los proyectos de ley, lo que a mí me supera, me queda grande. Pero definitivamente esto requiere un relato porque
para poder explicar bien el asunto a las personas y a los parlamentarios, que son los que tienen que finalmente tramitar este proyecto de ley. Hoy día Christian Banker en una de sus columnas decía, aquí falta relato, y puede ser que falta relato, pero el trasfondo, a mi entender, está muy bien planteado. Déjame irme por un momento al tema de los combustibles. Yo creo que cuando hay una situación como la que vivimos hace un mes atrás, de un bombardeo en la zona de Irán, el cierre de ese canal de Hormuz y un alza en el precio del petróleo, la población tiene que saber de esto inmediatamente y tiene que hacerse consciente de que hay una situación compleja. Y este gobierno y este ministro de Hacienda lo que hizo fue subieron los combustibles, ojo, porque para mantener el precio del combustible bajo, las mismas platas hay que destinarlas a subvencionar el precio del combustible, que son las mismas platas que se ocupan para salud, para educación, para vivienda, para reconstrucción en Tomé. Y lo que decidió este gobierno, que es decir, ¿sabe qué? Como subió el costo del petróleo, todos pagamos más por lo que cuesta hoy día el petróleo. Y no uso esas platas para financiar el consumo del petróleo. Yo ocupo esas platas para lo que estaban destinadas previamente, por ejemplo, la reconstrucción de Tomé. A mí me parece que es una decisión súper dura, valiente, pero que está en la línea correcta. ¿Y no te preocupa que quede instalado, dado eso, ¿no? Que las personas están pagando de su bolsillo el alza de los combustibles? Y a la vez se le van a rebajar, si este proyecto prospera, los impuestos a los empresarios. ¿No te parece que la narrativa que ha instalado la oposición de este gobierno le baja los impuestos a los más ricos y a los más pobres no los ayuda, es un relato difícil de contrarrestar? Lo que pasa es que yo creo que hay un error cuando se plantea, como tú lo estás diciendo, cuando se dice este es un impuesto a los más ricos, se le baja el impuesto a los más ricos. Yo no lo veo así. Lo que hay aquí es sacarle una carga al motor de la actividad económica, que es por la vía de una disminución de los impuestos a la empresa. Aquí no hay una disminución de los impuestos a las personas, a las empresas, de forma tal de que las empresas puedan dinamizarse y puedan de esa manera generar empleos y de esa manera superar la pobreza, que es más alta en Chile de lo que teníamos considerado. Hasta hace meses atrás hablábamos de una pobreza del 6,5%. Por el cambio de metodología aplicada. Claro, pero del 6,5%. Si eso es la pobreza que hay en Canadá, no es la pobreza que hay en Chile. Sí. Juan Manuel, tú eres un empresario que se caracteriza porque le interesa la responsabilidad de la empresa, el medio ambiente, la relación con los trabajadores, la cultura. ¿Te preocupa que ahora que el péndulo se ha ido totalmente hacia el otro lado de cómo partimos esta conversación, de cuáles eran los temas que importaban en el momento del estallido social, que eran la desigualdad, la redistribución, la justicia social, entre otros temas, ¿no? Ahora el péndulo está en crecimiento, está en el otro lado, ¿no? En rebajas de impuestos. ¿Te preocupa que pueda haber como un cambio demasiado grande de péndulo que haga no digo a todos los empresarios, pero a algunos empresarios olvidar también lo que ha pasado en Chile, lo pendiente que hay en Chile, incluido, por supuesto, las desigualdades sociales, la calidad del empleo y el medio ambiente, porque el cambio climático, más allá de que haya un deterioro en la prioridad de la agenda en todo el mundo, no es porque el cambio climático haya desaparecido, sigue avanzando, digamos. Lo que pasa es que hay otras prioridades que se han puesto sobre la agenda también por razones ideológicas, partiendo, por supuesto, por Estados Unidos y Donald Trump, que ha negado, digamos, del cambio climático. Hay dos temas que planteas. Déjame irme al primero. Yo creo nuevamente que hay una falacia en decir pasamos de una preocupación en la desigualdad, en la pobreza, en las personas más vulnerables, a una rebaja de los impuestos a los ricos. No, digo de esa prioridad al crecimiento, eso lo muestran las encuestas. O al crecimiento. Precisamente el crecimiento lo que hace y a lo que apunta es a poder generar trabajo. Es que esta cuestión es súper importante, esto es la clave.
Porque cuando se genera trabajo, la persona lleva plata para su casa, es capaz de pagar las cuentas, es capaz de apoyar a sus hijos o a su hijo, es capaz de pagarle a la señora para que le cuide al cabro chico mientras la mujer va a trabajar. 1 de cada 3 mujeres es madre soltera o está a cargo de su casa, y por lo tanto lo que apunta el crecimiento es a generar trabajo. Y cuando hay trabajo se supera la pobreza, y cuando se supera la pobreza se disminuye la desigualdad. Por lo tanto, desde una perspectiva de la inspiración de este gobierno, yo no soy un promotor de este gobierno, yo lo único que quiero es que le vaya muy bien a este gobierno, pero yo no soy un promotor de este gobierno. Pero la inspiración está precisamente en superar la pobreza y superar la desigualdad. No está en el crecimiento por el crecimiento. El crecimiento, por supuesto, sin empleo no hay ni una posibilidad de superar ni la pobreza ni la desigualdad. Yo creo que eso hay consenso total. Pero solo el crecimiento asegura una buena calidad de vida para todas las personas. Lo que pasa que mencionaste el tema del medio ambiente y la preocupación del medio ambiente. Yo creo que, y voy a hablar de Chile nuevamente, la preocupación del medio ambiente en Chile está completamente instalada en el sector empresarial. Completamente instalada. El tema medioambiental, por varias cosas, pero te voy a mencionar la que es más evidente. Sé que tú, y le preguntaba a ChatGPT ayer, la generación eléctrica durante el 2025 de eólica, solar e hidráulica alcanzó el 65% o 67% dependiendo de cómo la midas. Hace 10 años atrás era el 40%, principalmente hidráulica. Hace 10 años atrás. 40%, y el resto eran hidrocarburos, de distintas formas. Hoy día, o sea, pese a toda la narrativa de Trump y otros liderazgos iguales, el cambio climático sigue siendo un centro para la empresa. Absolutamente. Ya, y para ti es importante que lo siga siendo, me imagino. Por supuesto que sí. Porque, y nuevamente, yo creo que esto es un asunto que ya está muy metido dentro. Me toca participar en el desarrollo inmobiliario en la comuna de Pudahuel. Hemos estado 5 años en un proceso de evaluación ambiental. Proceso de evaluación ambiental. El tema te lo dice todo. Antes de sacar un permiso de construcción, hoy día la normativa lo que te dice es saque un permiso de evaluación ambiental, saque su autorización ambiental. 3 años desde que lo ingresamos al CEA, 2 años antes, para poder preparar todo el material. 5 años. 5 años haciendo trámites valiosos, pero trámites, para poder desarrollar un proyecto. Y nuevamente, y lo que estamos validando y lo que está buscando la autoridad es superar una evaluación ambiental. Sí. Juan Manuel, se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Entiendo todo el reclamo por la permisología, hay un proyecto de ley o 2 proyectos de ley del gobierno anterior, también ahora se va a avanzar en permisología, pero ¿no crees que en ese sentido contradice esto de que sigue siendo un tema muy importante el hecho de que el gobierno haya retirado todos los decretos ambientales, incluido hasta la ranita de Darwin, que menos mal que se repuso su protección? Pero digo, no es una señal en el sentido equivocado decir, bueno, retiramos todo y empezamos todo a foja cero. Lo que pasa es que hay que ponerlo en el contexto. Yo entiendo que todos fueron decretos que hizo el gobierno saliente pocos días antes de la entrega del mando. A mí me parece una falta de respeto al revés, de que quien vaya a entregar el mando a un nuevo gobierno tome decisiones a última hora. Claro, bueno, pero lo retiraron todos los decretos. Eso no había pasado, que retiraran todo. Es que no conozco el detalle, ¿te fijas? Pero no creo que apunte en la dirección de obviar temas medioambientales. No lo veo para nada. Sería un error, por supuesto. Sería un error, por supuesto, exactamente. Juan Manuel Santa Cruz, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Gracias a ti, un gusto. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes. Viene el escritor argentino Eduardo Sacheri. Espérennos.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el muy destacado escritor argentino Eduardo Sacheri, que vino a Chile a presentar su nueva novela ¿Qué quedará de nosotros?, sobre la Guerra de las Malvinas. Eduardo, muy bienvenido acá a nuestro programa. Muchas gracias, Paula, es un placer. Bueno, este libro, que es una bilogía con tu novela anterior, es una novela sobre Malvinas, es una novela en la mirada de 3 conscriptos jóvenes, ¿no?, que van a la batalla. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo esta historia de Argentina, de Malvinas, una historia que pasó hace 40 años, puede iluminar un presente en que la guerra vuelve a estar en nuestras vidas, en el mundo, de una manera muy impresionante, con guerras sucediendo hoy día en Irán, ¿no?, en Gaza, en Ucrania, en distintas partes del mundo, y en un tema que ha vuelto a estar, quizás como nunca desde la Segunda Guerra Mundial, tan presente en la agenda mundial. Bueno, creo que es como decís, Paula, tal vez la guerra la teníamos extrañamente en segundo plano, en el sentido de que el ser humano se la ha pasado en guerra. Tal vez nos habíamos habituado a un excepcional periodo poco bélico, pero la guerra está siempre ahí como agazapada, esperándonos. Por eso me parece que no está mal que pensemos y hablemos al respecto, y la literatura es un modo de hablar, menos directo, pero también interesante sobre esto de seres humanos matándose. Exactamente, porque está aquí, por supuesto, uno se mete en, digamos, en los huesos de tus personajes, en cómo sufren ellos, su familia, en el desconcierto, en el dolor. ¿Qué pasa que en pleno siglo XXI los humanos todavía seguimos teniendo esos impulsos primitivos de solucionar los conflictos con la violencia, a pesar de toda una historia en que los efectos de la guerra están digamos, están allí no solo para los historiadores? No sé si tengo una gran respuesta, creo que está en nuestra naturaleza, lamentablemente, aunque a veces nos creamos más civilizados de lo que somos, lo cual no es una mala noticia sentirnos civilizados, porque hasta vernos civilizados puede ser un estímulo para intentar persistir en esa tendencia, pero no sé, tal vez tengo una mirada demasiado fatalista sobre el ser humano, pero siento que albergamos una oscuridad recíproca en nuestro trato que hace que esté ahí. Se trate de la guerra de Malvinas o de los conflictos que vos mencionabas actuales. Y volviendo a Malvinas, tú tenías, como has contado, 14 años Sí. cuando fue la guerra, eras muy niño, y acá está la mirada, claro, de unos jóvenes un poco mayores que tú, pero la mirada de la inocencia también, ¿no? De mirar esto desde una juventud llena de proyectos que se van truncando. Como historiador, Eduardo, que eres un historiador, ¿no? ¿Qué descubriste de Malvinas que no sabías, que no conocías, o qué matiz te dio vuelta después de esta investigación tan exhaustiva que te ha dado, bueno, 2 novelas sobre el tema? Mira, un matiz que encontré es cómo la idea de la guerra, ya que de eso veníamos hablando, Paula, no es una idea que esté presente ni en la sociedad argentina, ni en los soldados, ni en el gobierno militar el 2 de abril del 82, el día del desembarco. Hay una idea probablemente cándida e inocente, que demuestra estar equivocada, que es: Argentina ha recuperado las islas y ahora queda discutir diplomáticamente con los británicos la entrega final y la paz definitiva. De modo que el envío por parte de Margaret Thatcher de la flota, desde la Argentina es visto casi con perplejidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo reaccionan los británicos de esta manera? Y los soldados forman parte de esa inocencia inicial. Pasa que, claro, llegados a las islas, con ese otoño que va avanzando, esa flota británica que va avanzando,
Claro, ahí empieza a materializarse que sí van a ir a la guerra, pero esta idea cándida inicial de no va a haber guerra era notable. Uno la podría disculpar en esos soldados de 19 años que no tienen mayor dato, pero que el gobierno militar argentino haya creído generalizadamente y durante varias semanas que la guerra no estaba entre los naipes de la baraja, fue para mí un descubrimiento. Eduardo, tú también dices que había un apoyo, ¿no? Que ahora no se habla tanto de eso, ¿no? Que no se quiere hablar o tocar, pero que había un apoyo muy importante de la sociedad argentina y por lo tanto que es un tema del cual no se quiere hablar mucho. ¿Corriste ahí un tupido velo con esta novela? No sé si simplemente un autor con un par de novelas alcanza a correr un velo, pero al menos movamos un poco la tela, porque me parece que creo que las sociedades tienen derecho a equivocarse, pero lo que no está tan bien es que oculten sus equivocaciones y silencien sus equivocaciones. La sociedad argentina brindó un apoyo sólido, generalizado, entusiasta, muy falto de crítica en relación a lo que se hizo en 1982 con Malvinas. Es verdad que el reclamo argentino sobre las islas ya llevaba varias décadas muy en la agenda y muy en el sistema educativo y muy en nuestra cultura. Entonces, realmente era un verdadero sueño nacional, pero que la sociedad no fue capaz de tomar distancia, ese momento. Es un sueño nacional, pero lo está llevando adelante Leopoldo Galtieri, que es el tercer general presidente de esta dictadura. Bueno, no fuimos capaces de eso. Y creo que esa incomodidad traducida en silencio no es un buen camino a la comprensión, que siempre está bueno comprender. Sí, y además se evita repetir, ¿no? O sea, darse cuenta de cuáles fueron los factores que permitieron un apoyo masivo a algo que se vio después, sus consecuencias. Es interesante tus reflexiones también, Eduardo, sobre la memoria, ¿no? Sobre la historia, que son tan relacionadas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Y que la memoria es algo en permanente elaboración. Yo creo que tu libro le agrega una capa a la elaboración, en particular de esa historia y de esos silencios, ¿no? Es que yo creo que la historia trabaja precisamente sobre lo que se olvida, no sobre lo que se recuerda. También trabaja sobre lo que se recuerda y en ese sentido la historia es irritante, porque a nosotros no nos gusta que nos cambien la memoria, porque es algo sentimental, que vivimos como propio, como íntimo, como identitario. Entonces que venga un estudioso a decir, bueno, cuidado que no es tan así como usted lo recuerda. Mire que también pasó esto otro, o esto que usted recuerda en esta cronología, en realidad fue en tal otra. Pero creo que son cosas concurrentes. Tanto la memoria como la historia son búsquedas de sentido. El ser humano necesita encontrar un sentido a lo que ha vivido. Pero son formas complementarias y la memoria no puede ocupar el sitio de la historia, porque necesitamos, los seres humanos, me parece, comprender del modo más despojado posible de lo sentimental, porque los sentimientos son importantes, pero a veces obturan el conocimiento y no está bueno. Eduardo, también, como decíamos, tu novela permite mirar esto desde las personas que estuvieron ahí en la primera línea, en la trinchera, ¿no? Y su sufrimiento. Y también entender cómo las sociedades se van convenciendo, como decíamos, de cosas, dividiendo después. ¿Cómo ves el hoy de la Argentina respecto a las divisiones del pasado? No solo respecto de Malvinas, también la dictadura militar, sobre todo en este momento en que el presidente Milei es un presidente muy polarizante, ¿no? Que trata de una manera a sus adversarios políticos que es muy distinta, dista demasiado de una amistad cívica o de un espacio de reencuentro. Bueno, pensando en las divisiones del pasado,
tiendo a concluir que la Argentina es muy proclive a las polarizaciones y a los maltratos. En todo caso, creo que Milei es el último exponente de eso, pero no creo que el kirchnerismo se haya movido de manera demasiado diferente. Tal vez tenía modales un poco menos brutales, pero un poco. Pensando en los modales argentinos, creo que somos una sociedad muy dada al desborde discursivo. Nos decimos cualquier cosa y no nos preocupa demasiado, salvo cuando estamos en la oposición. Lógico, son las reglas del juego, pero creo que es frecuente, aunque no haya sido siempre así, hay excepciones, pero digamos, no creo que el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, haya sido así. Claro, desde luego él no era una figura así, ¿no? Claro, pero digo, si pienso en nuestros presidentes posteriores, casi todos han tenido esta gestualidad, este pretendido monopolio del saber o de la pureza o de ser la voz del pueblo o de interpretar las necesidades de la patria, así todo con grandes titulares elocuentes. Entonces, yo tiendo a ver más continuidades donde tal vez lo más evidente es la ruptura, porque indudablemente Milei le da una vuelta más a esta idiosincrasia argentina, pero creo que es una idiosincrasia que lo precede. Sí. ¿Y ves una ruptura con el mundo de la cultura? Digo, muchos escritores, incluido Claudia Piñeiro, cuando estuvo acá el año pasado, hablaba de eso, ¿no? De los ataques de Milei al mundo de la cultura, no solo en las subvenciones estatales, que han tenido amplio debate, también en la manera de tratar a las personas de las culturas, de las universidades, los derechos de las mujeres. ¿Ves ahí una ruptura o también ves que no es tan distinto de lo que había antes? ¿Qué decirte? No veo que antes las cosas estuvieran tan bien. Lo cual no significa decir que Milei haya venido a mejorarlas, ni mucho menos. Pero digo, sí sé que en esto estoy un poco en la periferia de la comunidad a la que se supone que pertenezco. Pero debe ser porque tengo una mirada muy crítica con respecto al kirchnerismo. Entonces, toda una comunidad que durante unos cuantos años creo que trató con demasiada complacencia al poder, ha descubierto cosas que yo pienso que pasan hace muchos años, solo en los últimos. Entonces ahí es donde yo siento que estoy un poco fuera del consenso. Y tampoco quiero imponer mi visión con respecto a los consensos, probablemente tendrán razón. ¿Y es un lugar incómodo ese o no? Es un lugar, no digo solitario, porque sería atribuirme una especialidad de la que carezco, pero digamos, estoy acostumbrado a estar un poco en esa periferia, en la periferia de la gran crítica y en la periferia del aplauso. Probablemente no me siento cerca políticamente de los libertarios de Milei de ninguna manera, pero como tampoco me sentía cerca de los kirchneristas, cuando a lo mejor muchos de mis colegas se sentían más próximos. No sé, el último presidente argentino que realmente creo que fue extremadamente meritorio fue Alfonsín, con lo cual soy una especie de dinosaurio. Claro, el siglo pasado, por decirlo de una manera no tan grande. Pero es el siglo pasado en un montón de cosas, entonces. Sí. Ahora, esta novela también nos lleva a pensar mucho en la desinformación, que hoy día es un tema muy vigente, ¿no? Sí. Pero que en Malvinas está totalmente en tu libro muy reflejado, ¿no? Que fue un tema central, ¿no? El desconocimiento, la desinformación en una era pre-internet, pre-redes sociales. ¿Qué fuiste descubriendo ahí? Mira, es muy interesante. Claro, el año 82 todavía es un mundo donde un gobierno autoritario puede casi monopolizar el discurso, porque con
5 canales de televisión en sus manos, unas pocas radios también en sus manos. Los medios de prensa escritos, que son privados, participan también de la misma euforia y del mismo discurso casi único. Lo que me llamó la atención de ese momento, antes de conectarlo con el presente, es el modo en que la sociedad compra los periódicos más exitistas, las revistas más desenfrenadamente patrioteras durante la Guerra de Malvinas. Como que si no Entonces, querían saber. como que quieren que les digan eso. O sea, es una sociedad dispuesta a creer, más allá de cualquier evidencia, que Argentina puede vencer en una guerra a los británicos. Y lo pongo en conexión con la actualidad, que uno puede pensar, la buena noticia, la horizontalidad es una buena noticia en un punto. Esto de que haya un montón de emisores, miles de emisores, millones de emisores de mensajes, son mucho mejor que un puñado. Pero al mismo tiempo, y vuelvo a esta cosa fatal del ser humano, de lo que queremos es confirmar lo que ya pensamos. Estamos casi condenados a desear que, como si fuéramos criaturas, queremos que alguien nos tranquilice, nos abrace y nos diga, tenías razón, lo que pensás está bien, lo que piensan los otros está mal. Y fíjate que a su manera vuelvo a estos grandes debates argentinos de Milei, los kirchneristas. Para mí están todos bastante equivocados, pero... Cada uno en su propia burbuja, ¿no? Como pasa su ahora en las propia redes burbuja, sociales. Eso claro. amplificado y escalado, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿tiene solución eso? Porque en el fondo se plantea regular las redes sociales, regular las empresas tecnológicas de manera de que no difundan desinformación, fake news. Pero si hay algo, como dices tú, tan profundo en el ser humano de querer creer y reforzar lo que ya cree, es bastante difícil que una ley lo pueda solucionar, ¿o no? Sí, sobre todo, ¿quién va a supervisar Claro. quién va a ser la autoridad para controlar tal o cual asunto? Eso me preocupa mucho, pero no tengo una solución mejor tampoco, porque sé que las redes sociales son eventualmente una verdadera cloaca. Pero al mismo tiempo es bueno, a ver, ¿y quién va a ser el que regule, el que diga, el que prohíba? Tiendo a confiar más en la multiplicidad y en la educación de la crítica, en la educación como críticos para los seres humanos. Es un momento, esto que digo, tomar distancia. Creo que en el fondo la única opción es evitar pertenecer a los diversos rebaños, a ser tratados como rebaño. No quiero elegir rebaño, en el fondo. No creo que nos haga bien elegir rebaño y tranquilizarnos en esa inclusión. Claro, además que si se le da a los gobiernos la capacidad de decir qué discurso es verdadero y cuál no, se asemeja bastante a las situaciones que estás contando en tu libro, ¿no? Fíjate, por otro camino totalmente diferente, terminamos en un sitio parecido y no está bien. No nos hace bien una pretendida unanimidad. Pero insisto, no es que tenga una solución, Paula, no es que siento, porque coincido en el problema, pero no me tranquilizan esas soluciones. Es interesante lo que decías de Argentina, esta tendencia como discursos, no sé si son esas las palabras que usaste, como polarizantes, como muy categóricos, ¿no? Esa manera de tratarse. ¿Cómo ves a Chile? ¿Cuál es su tendencia? Porque lo que tendemos a pensar acá es que los chilenos somos como al revés, ¿no? Como a hablar en diminutivo y más bajito. Pero quizás nos hemos ido argentinizando un poco. Tú has venido a Chile, conoces el país. ¿Ves algo de una argentinización, una subida de tono? Veo una mayor polarización, pero en esto no descubro, digo, electoralmente se ha visto esa polarización, pero creo al mismo tiempo que, me permito aquí que la comparación sea entre Argentina y sus dos vecinos más inmediatos,
que son muy diferentes entre sí. Hablar de Uruguay y de Chile, uno puede decir, son muy distintos. Más allá de que en este momento tengan hasta gobiernos de signo muy diferentes. Pero creo que comparten, más allá de cierta polarización en la superficie, ciertas continuidades institucionales. Que las instituciones creo que contienen inercialmente los empellones más fuertes de la coyuntura. Y creo que eso es un reaseguro que Chile tiene y que Argentina no tiene, pero Argentina nunca tiene, porque para nosotros las instituciones son un corset que nos molesta. Sentimos que estamos por encima de las instituciones. En realidad nos estamos siempre disparando en los pies al tratar así a las instituciones. La única manera buena de verlo para los argentinos, es decir, tenemos un empuje igualitario que es interesante. En nuestro trato sociocultural, salgamos de la política por un segundo, Paula, cualquier argentino mira a cualquier argentino a los ojos y se siente igual y no se siente menos. Y eso, pensando en una cultura democrática, es un elemento favorable, que cuando yo salgo de mi país al resto de América Latina, advierto la diferencia. Claro, es importante. Es importante esto de que cualquier ciudadano se pueda sentir igual a otro ciudadano. En Argentina es una vivencia. La contracara es que las instituciones, la ley, la norma, nos resultan un corset que se opone a nuestra genialidad. Genialidad que poseemos nosotros, pero no el otro argentino. En ese sentido, y ahí termino de responderte, yo siento que esa polarización que creo que sí Chile está viviendo, en el mediano plazo tenderá a encauzarse, mientras los chilenos sean capaces de seguir sintiendo que sus instituciones son importantes. Claro, y ahí hay un patrimonio que cuidar, evidentemente. Absolutamente. Por eso, y me fijo en cómo los argentinos tendemos a envidiar livianamente a nuestros vecinos o la estabilidad de nuestros vecinos sin tomar nota de que eso se siembra y se cosecha, se trabaja. No es que llueve del cielo el respeto institucional, pero creo que los prepara mejor para las tormentas. Creo que las tormentas son inevitables en cualquier sociedad, pero creo que el institucionalismo protege para que esas tormentas sean lo más acotadas posible. Eduardo, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta. Tu reflexión, la emoción, la historia, la memoria que tiene en tu libro, evidentemente arrojan, como decíamos al principio, luz sobre Malvinas, pero también sobre la guerra y también sobre los conflictos del mundo. Pero hoy día estamos en un momento en que por la disrupción tecnológica y por el ataque a las humanidades directamente, ¿no? Que por ejemplo ha encabezado el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, contra las universidades, otros contra las humanidades porque dicen que ya no sirven, que hoy día lo que todos deberían estudiar es tecnología, inteligencia artificial. Hay una situación compleja y un debate en torno a la, comillas, utilidad de las humanidades, de la literatura, de las artes. ¿Qué dirías tú después de haberte sumergido en esta exploración profunda por un pasado muy doloroso de tu país a esas personas que no ponen en valor lo que este mundo tiene que ofrecer? Creo que están equivocados. Creo que el ser humano necesita siempre seguir pensando en lo que vive. Y el arte y la literatura y las humanidades son una manera de seguir pensando. No tienen la inmediatez, no tienen la materialidad de otras formas de exploración y de conocimiento, pero creo que es una ignorancia un poco supina esto de pensar que no son útiles. Tampoco creo que arreglen todo, pero nada arregla todo. Me parece que siguen siendo necesarias como para encontrar sentido a estar vivos, que en el fondo sigue siendo un desafío perpetuo. Exactamente. Eduardo Sacheri, muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.